Muy buenas tardes con todos, ¿cómo se encuentran? Perdón, muy buenos días con todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Hola Juan Carlos. ¿Cómo está? Hola Juan Carlos. Hola Juan Carlos. Veo pocos que entraron. ¿Qué pasó? ¿Me olvidé de algo? No sé. O sea, Allison y Joana me dijeron que no se iban a conectar, pero no podía. Pero Ok, no sé el resto. ok, raro. Bueno. Bueno, listo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de edificios con muros de concreto. Puntualmente, vamos a mirar cómo se hace la modelación en SAP 2000 de estos elementos y posteriormente, pues, vamos a identificar, pues, algunas prácticas de diseño estructural de los mismos. ¿Listo? Entonces, ustedes tenían una actividad de control, ¿sí? Entonces vamos a tener dos voluntarios, dos ruletas de la democracia y vamos a empezar con los voluntarios. Entonces, ¿quién quiere ser voluntario en este día? Yo. Daniel, ok. No hay muchos voluntarios tampoco. Bueno, entonces Daniel voluntario, 3 ruletazos. Ya, entonces Daniel, empieza tú. Juan Carlos, yo tengo unas preguntas sobre, antes de meternos a este tema, son del tanque de hormigón. Ya, preferiría que me las hagas en horario de atención, pero bueno, cuéntame, O sea, es que rápidamente. capaz que nos sirven a todos, porque tenía algunas dudas de lo que dice en el deber. Ya. Eh, Para, tú decías cuando nosotros hicimos aquí contigo el muro, tú nos dijiste que, claro, el tamaño de los elementos iba a ser de 0,25 por 0,25, porque, bueno, eso era lo que daba para que queden exactos. En el deber, creo que es especialmente por el espesor del muro, que que nos diste de 30, entonces múltiplo del 3 un poco arruinaba las cosas y pues para el único pedazo, o sea, tamaño de elemento que me quedaba exacto las cosas, era de 5 centímetros por 5 centímetros y se me estaba trabando el modelo, entonces terminé poniéndole nomás en 25 centímetros, pero me quedaban igual, o sea, yo veía en los puntos y me decía la distancia, me daba con hartos decimales porque no dividía exacto. Entonces, ¿Cómo o sea, verás, cuando tú haces las mallas, no necesariamente todos los elementos tienen que ser del mismo tamaño. Puedes tener elementos más pequeños o elementos más grandes. Eso ya depende de qué es lo que tú estás discretizando. Lo único importante es que tú debes hacer que la conexión entre elementos sea en un mismo punto, en un mismo nodo, nada más. Pero de ahí tú puedes tener una fila en donde el alto sea, no sé, 10 y el ancho sea 25 si tú quieres, y en el siguiente ya le puedes poner un elemento de ancho 25 por 25 y puedes ir cambiando eso. Es más, puedes ir, por ejemplo, si tú quieres cambiar al ancho, podrías hacer que el siguiente elemento sea un poquito más ancho y el elemento que une los dos ya no sea un cuadrado, sea como un trapecio, ¿entiendes? Entonces, no importa, el hecho es que fundamentalmente sea un elemento principalmente cuadrado o que tenga una forma muy similar a un cuadrado, ¿me entiendes? Entre más cuadrado tenga, funciona mejor. Y pues los tamaños, pues tú los vas a ir modificando en función de tu modelo, ¿no? Entonces, si el problema era de que era múltiplo de 30, entonces el primero podías haberlo hecho de 15 por 25 y de ahí el siguiente ya hacerlos de 25 por 25 ya, para simular el espesor del muro. Algo así entiendo que es tu problema. ¿Listo? ajá, pero no, o sea, no habría problema porque, o sea, sí me fijé de que estén conectados los elementos porque sabía que ese era el Sí. O problema. sea, tu modelo solamente se traba, no es porque esté mal, es porque tu computador no es Ajá, capaz de exacto. soportar un montón de elementos, Justamente era por eso. Y, pero no es nada más. O sea, de hecho, si lo hiciste de 5 por 5, pues es mucho mejor que haberlo hecho de 25 por 25. Pero lo que ahí prima lo que les decía, o sea, uno arranca primero con modelos de elementos finitos grandes
y después va aproximando la respuesta, pues para mirar qué es lo que me genera un cambio realmente en el resultado. Los elementos finitos más grandes que hagan que el resultado no cambie si yo los hago más pequeños, pues esos los utilizo. ¿Listo? Bueno, entonces, Daniel, estábamos en tu... Sí, ya le comparto. Lo estoy viendo. Ahorita. Sí se ve. Ahí sí. Ya. Ajá. Bueno, entonces prácticamente lo de hoy era ¿Te puedes revisar acercar un todo. poco el micrófono? Que no se te escucha bien, la verdad. Ya, y ahí. A ver. Ahí se escucha mejor. Sí. Ya. Bueno, prácticamente lo de hoy era revisar todo lo que dice la parte del capítulo 18.10 del ACI sobre los muros, sobre los muros, sobre las estructuras especiales de muros, ¿no? Todos los requerimientos que te dice para la parte de diseño y lo que normal en el código. Entonces, la primera parte, lo que pasa en la tabla 18.10.1 es más o menos la clasificación. Esto sirve mucho ya que de acuerdo más o menos cómo le podría clasificar el ACI, va definiendo ciertos requerimientos en el código, en donde es prácticamente sobre la relación del HW y el EW cuando es menor a 2 y cuando este es mayor a 2. Y cuando este es ¿Y qué es mayor a 2, qué es ¿no? HW y LW? Ya, de lo que yo entendí, el HW es como que toda o sea, le decía la altura vertical, desde la parte de la base hasta la parte superior, donde alcanzaría de la parte de refuerzo. Algo así, Ujú, realmente está medio, estuvo medio confuso. Y el LW sería como que la parte más larga del muro. De ujú, ahí el BW que está acá es como que la parte del espesor de ujú, lo que es el muro. Ya, ujú. entonces aquí prácticamente te dice, o sea, primero los dos primeros, que es para que según tú le clasificas y de ahí realizas compruebas no compruebas, sino que calculas esta otra relación de LW sobre BW y según esto se le va clasificando. Y esto es lo que los requerimientos, a donde te dirige te dirige el código. Eh, de ahí más o menos la parte de los refuerzos, estos el ROTE y el ROERE, prácticamente te dice que debe ser al menos del 0.025 y te plantea más o menos excepciones, que es cuando el alfa por la raíz del F'C por el ACB, no no debe exceder este valor. ¿Y qué es Eh, ROTE y ROELE? Rode y Roele, según yo, son como que los ratios de las cuantías. Entonces, Ajá. ¿Y ajá, cuál es la ya. diferencia? ¿Mandé? ¿Cuál es la diferencia? Ah, no sé. Me invento ahí. No le entendí eso ahí. Ahí sí, no sé. Entonces ahí sí ya, es que estaba bastante documento. Creo que es la parte de lo que es del acero transversal y el longitudinal de lo que te dice de la parte de las cuantías del acero. Ujú. Algo así Bueno, estaba. ¿qué más? ¿Qué Ya. más encontraste? O Bueno, sea, según el ACI, ¿cómo se clasifican los muros? como... ay, ya se me fue la palabra. O sea, como como muro como muro pilar, creo que le dice. No le entendí muy bien esa parte en la parte de español. Pero según yo son como estas tres clasificaciones de aquí. ¿Ya? Ya. Ya, de ahí también te dice
que al menos que al menos la parte del BU, que sería del cortante último, también debe ser mayor a la relación que antes te mencioné, o que también la relación de HW sobre W debe ser mayor a cero, en donde el HW y el LW se refieren a la parte de lo que es el alto y el largo de todo el muro respectivamente. De ahí la parte del 18.10.2 te establece varios criterios. O sea, la verdad es que yo les vi los 4 criterios súper importantes, donde te dice que, excepto en la parte superior de una pared, el refuerzo longitudinal deberá extenderse al menos 12 pies por encima del punto en el que ya no es necesario la parte de la resistencia a flexión, pero se necesita extenderse más de 4D por encima del siguiente nivel de piso. Aquí yo le había sacado, creo que no le puse. Tenía una parte que la CI le explicaba un poco mejor de esto. De ahí, por ejemplo, también te pone que los lugares en que sea probable que se produzca un refuerzo longitudinal como resultado de desplazamientos laterales, las longitudes de desarrollo del refuerzo longitudinal será 1,25 veces superiores a los valores calculados para ajustar en tensión. De ahí la parte C, que dice que no se permitirá la parte de los Eso, a empalmes. ver, el punto B no tiene sentido. A ver, en los lugares en que sea probable que se produzca un refuerzo longitudinal como Sí, resultado de desplazamientos laterales, ajá. no ha de ser un refuerzo longitudinal, otra cosa debe ser, porque no tiene sentido eso. Sí, déjame ver, yo le tenía aquí. Está aquí en la serie. Mm, Estaba acá. Está. Aquí, esta parte es. Bueno, pues sí. Ahí dice, en los puntos donde se produzca la fluencia del acero longitudinal, o es probable que ocurra la fluencia del acero longitudinal como el resultado de los desplazamientos laterales, entonces la longitud de desarrollo, ¿sí?, del acero longitudinal debe ser 1.25 veces los valores que se calculan para el FY en tensión. Ajá. Entonces, eso ya eso sí ya tiene sentido. O sea, los puntos donde tú esperas que vaya a haber son articulaciones, entonces la longitud de desarrollo debe ser mucho mayor a la que normalmente se diseña. Ajá, ¿qué más? Ya, de ahí, eso no entendí muy bien la parte del lab splice. Esos son traslapos. Ya, porque yo leí y me botaba empalmes, entonces yo decía, bueno, empalmes, ¿qué será? Empalmes sí, no hay, Ya, prácticamente es lo mismo, ¿no? Un empalme o un traslapo. ya, entonces aquí te dice que que en la parte de los empalmes no se permitirán el refuerzo longitudinal dentro de las regiones, la parte fronterizas, a una altura igual a HCX, que es aquí, o sea, que es aquí, o la que es, o la que ocupa por encima, o por encima. Y dice y debe ser por debajo de las secciones de la que marca la relación. Es Bien, LW, no sé por qué le he puesto 4D, de la parte de gracias. LD. Gracias, Daniel. Ahora vamos a ver que alguien te ayude con la presentación. ¿Vale? Gracias. Entonces, los 3 siguientes serán Gonzalo, Farid, Farid, ¿te encuentras? Farid, creo que no está Farid. Siguiente, para que se vayan alistando de una vez. Alison,
Alison. No está la... Estefanía. 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 Joana. Joana. Carlos. Ya, yo sí estoy. El problema es que me olvidé de mi cuenta y me están mandando el mail para reconectarme a la cuenta, entonces estoy esperando eso hasta mientras sea que pueda ir alguien más. Claro. Yara. Juan, estoy conectada desde el celular porque no vale mi modem. Entonces no sé cómo puedo presentar la próxima. David. Hamilton. Juan Carlos, no avancé a realizar la preparación para esta clase, solamente tengo la mitad, no, o sea, no hice la verdad, no avancé. Gracias. Diego. Hola Juan Carlos. Sí, perdón, la verdad estuve a full este fin de semana y no pude realizar la preparación. Gracias. Lisette. Bueno, si quieres te puedo decir más o menos lo que consulté. Es que lo que pasa es que yo le mandé a reinstalar el Word y también me quitaron los virus, entonces no sé si me borraron algunos archivos. Pero sí, o sea, sí me leí más o menos de la sección. O sea, ¿lo tienes en el formato en el que... ¿Perdón? O sea, no tengo el documento. O sea, digo, no sé, lo tenía abierto y cuando le mandé a que me den, o sea, no me abría el Word ni nada del Office. Entonces le mandé ayer a que le craqueen eso y se borraron los documentos, los últimos que había hecho. Ya. Juan Calles. Bueno, mejor dicho, de los que están, ¿quién más tiene aparte de Daniel? No, Juan Carlos, yo no avancé. No, Juan Carlos, yo tampoco, no tuve tiempo para hacer esto a full. Ok, bueno. Entonces, como nos estaba mostrando Daniel, prácticamente la idea del documento es establecer los requisitos sísmicos para elementos de muros, ¿no? Entonces, en las estructuras, cuando nosotros tenemos muros de hormigón, lo que va a pasar es que esos sistemas empiezan a ser sistemas en los cuales son principalmente para soportar carga lateral, ¿no?
Y entonces las columnas y vigas empiezan a ser elementos ya no tan primarios, sino pasan a ser elementos más secundarios, en donde aunque reciben fuerza sísmica y reciben fuerzas altas de cortante y de momento, pues la verdad es que tienen un problema, ya que el muro, al ser tan rígido, absorbe la mayor parte de las deformaciones y por lo tanto absorbe la mayor parte de las fuerzas, ¿no? Entonces, por ese aspecto, prácticamente lo que nosotros deberíamos empezar a mirar es en qué casos yo necesito un muro de hormigón. Entonces, ahí en los videos que les había puesto se explica un poco cuál es el concepto, pero para puntualizarlo más bien, digamos que nosotros en edificios o en elementos en donde ya empiezan a ser, primero que todo, están ubicados en unas zonas sísmicas altas, como aquí en el Ecuador, ¿sí? Y en donde los elementos del edificio empiezan a ser altos como tal. O sea, mejor dicho, es de varios pisos, ¿no? Para este tipo de estructuras, pues, debido a su flexibilidad, ¿sí? Que ocurriría si yo coloco solo vigas y columnas, pues yo necesito controlar lo que serían los desplazamientos laterales y para eso utilizo muros, ¿no? Entonces, esas serían como las dos opciones. Elementos en donde, por ejemplo, yo ya hice el diseño y yo sé que el sistema de vigas y columnas ya no cumple lo que serían las derivas de piso y entonces yo tengo que generar un mejor arriostramiento de los elementos, ¿sí? O yo necesito limitar lo que serían los desplazamientos de los elementos de diseño, ¿listo? O edificios altos en los cuales yo necesito ya, digamos, unos 10 a más, ¿no? Digamos que desde los 8 y más pisos, en donde los desplazamientos laterales para sistemas aporticados, pues ya son demasiado grandes, hace que los elementos sean demasiado grandes, los de vigas o de columnas, y yo necesite generar, pues, este otro tipo de elementos. ¿Listo? Entonces, en general, la principal preocupación de estos elementos es, bueno, cuánta carga deben participar o deben soportar, y más que todo, cómo yo voy a definir cuál es el comportamiento de los muros de este estilo, ¿no? Entonces, el ACI, ahí te estaba preguntando, Daniel, cómo los identifica, y digamos que aunque ellos tienen esa clasificación de la relación de aspecto, de largo sobre el ancho, básicamente la forma de definirlos va a estar en función de su comportamiento cuando se les somete a una carga lateral, ¿no? Eso está metido dentro de las ecuaciones y dentro de esas inecuaciones de diseño, pero básicamente nosotros tendríamos dos comportamientos. Un muro que es más largo que alto y por lo tanto empieza a ser un muro que se llama squat o un muro chato o un muro bajito, ¿sí? En donde el comportamiento de esos muros está influenciado principalmente por el fenómeno del cortante, o sea, ese es el fallo o cómo se fallan estos muros por medio de cortante principalmente, ¿no? Y de ahí yo tengo los muros en donde son mucho más altos que anchos, ¿sí? En donde pues a estos muros se los conoce como muros slender o esbeltos, ¿sí? En donde su comportamiento es más o menos como si ustedes tuvieran una columna en voladizo empotrada en el suelo al que le aplican carga lateral. Entonces, en una columna en voladizo, nosotros vemos que la deformación es más que todo como la de una viga en voladizo, y entonces su daño principalmente son debido a la flexión de los elementos. ¿Listo? Entonces, cualquiera de los dos comportamientos principales hace que el diseño cambie. En general, nosotros vamos a tener pues que los muros que funcionan como vigas, pues el refuerzo principal es el refuerzo vertical, porque ahí está donde existe el par de tensión y de compresión del muro, ¿no? Mientras que, pues cuando yo tengo elementos que son más bien muritos chatos, pues yo voy a tener ahí un comportamiento en donde el cortante es un poco más crítico, ¿sí? Y en ese tipo de sistemas, pues yo voy a tener que el otro refuerzo, que es el horizontal, pues va a empezar a tener mayor importancia. ¿Listo? Entonces, todo ese tipo de cosas
van a ocurrir y pues está especificado ahí en el código que se debe chequear y se debe garantizar, ¿no? Entonces, dentro de las características de los muros o de los edificios de los muros, digamos que los muros pueden clasificarse en dos categorías principales. Unos muros en los cuales yo tengo un muro continuo que parte desde la base y que va hasta el final del edificio en donde no existen aberturas, ¿sí? Eso sería pues lo ideal, un muro que sea continuo, en donde el pórtico que contiene el muro pues no tenga ningún tipo de aberturas ni para ventanas, ni para puertas, ni para ascensores, ni para nada, ¿no? Entonces, eso sería lo que yo quisiera hacer como ingeniero estructural. El problema es que debido a que la localización de estos muros generalmente es en los extremos de los muros del edificio, entonces eso hace que haya un impacto en la fachada del edificio. Y por lo tanto, pues los arquitectos realmente no les gusta mucho ese tipo de construcción, con una pared completamente llena en lo que serían las partes visibles del edificio desde el exterior. Entonces, generalmente lo que se construyen son aberturas en los muros, que pueden ser para cualquiera de las tres que mencioné, ventanas, puertas o lo que serían los ascensores, ¿no? Entonces, estas ventanas lo que van a producir son algo que se llaman en los muros como vigas de acople, ¿sí? Entonces, esas vigas de acople son prácticamente fragmentos cuando yo tengo un muro que es continuo, en donde las aberturas están colocadas en cada piso, por ejemplo, ¿sí? Y en donde, pues, la unión entre muro y muro, o sección continua de muro, se forma como un elemento de viga. Estas vigas de acople son unos elementos muy complicados de diseñar. Digamos que su comportamiento, ¿sí? Y su diseño va a depender mucho de la relación de aspecto entre el largo y el alto de la viga de acople. Entonces, ahorita Daniel nos mostraba algo que se llamaba wall piers, ¿sí? Entonces, ese wall piers son fragmentos de muros o de bloques de muros en donde yo debo revisar la relación de aspecto. Entonces, va a pasar algo muy parecido a los muros chatos o esbeltos, en donde si yo tengo que el alto de la viga de acople en relación a su largo, ¿sí? Es mayor o menor a 2, ¿sí? En últimas, quiere decir, si yo tengo una viguita muy corta y muy ancha, pues va a funcionar como un muro chato, en donde al tratar de distorsionarse, pues va a fallar por cortante principalmente. Y si yo tengo una viga mucho más larga, ¿sí? Pues al tratar de distorsionarse el muro, va a empezar a tener flexión. ¿Listo? Entonces, toda esa parte, ustedes lo van a encontrar en el capítulo que les envié, y ahí está la parte del detallamiento estructural, cómo se detallan los muros y en general cómo deberían diseñarse los muros desde el punto de vista de calcular su capacidad y calcular su resistencia en función a un acero dado. ¿Listo? Debido a que esta parte del diseño como tal, pues es un poco complejo y no alcanzaríamos en las semanas que tenemos para mirar esto. Entonces yo me voy a enfocar en la parte del análisis estructural. Una cosa es el diseño, que es lo que ustedes van a encontrar ahí en el ACI, y otra cosa es el análisis estructural y pues cómo yo saco las fuerzas de diseño de los muros. ¿Listo? Entonces, esa es la parte en la cual nos vamos a enfocar nosotros principalmente. ¿Listo? Entonces, para la parte del análisis estructural, pues vamos a mirar algunas cosas, ¿no? Entonces, primero, quiero que miren por aquí mi cuaderno. Denme un segundo.
¿Me confirman cuando estén viendo el cuaderno, por favor? ¿No? Raro. No se actualiza. Y ahora sí ya debería estar. ¿Listo? Entonces, nosotros nos vamos a enfocar primero en un sistema estructural que llamamos un sistema combinado. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a entender como un sistema combinado? Un sistema combinado, digamos que vamos a tener un sistema en los cuales los muros, ¿sí?, de concreto, junto con los pórticos conformados con vigas y columnas, soportan la fuerza, las cargas laterales, o soportan las cargas laterales. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues básicamente es que yo no puedo hacer, o en hormigón es bien difícil, que yo haga que ciertos vigas o columnas no soporten o no transmitan momento. No es tan fácil como se hace en acero, ¿no? Entonces, como yo no puedo hacer eso, prácticamente lo que me toca es hacer que el sistema sea un sistema combinado. Y voy a tener, pues, ese tipo de aplicaciones, ¿ya? A ver. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que yo debo chequear en estos sistemas que son combinados? ¿Sí? Entonces, se debe verificar algunas cosas, ¿no? Entonces, dentro de las cosas que yo debo verificar, principalmente son, pues, el análisis de derivas. ¿Listo? Entonces, yo necesito hacer un análisis de derivas de mi estructura y generalmente yo hago el análisis de derivas porque prácticamente el primer sistema que yo debería intentar como ingeniero estructural, pues es un sistema en donde solamente sean vigas y columnas, que es el más económico. Pero como este sistema no está cumpliendo derivas, yo ya tengo una deriva base, en la cual al colocar los muros, empiezo a mirar qué tanto, pues yo logro disminuir las derivas, ¿no? Ahora, cuando yo tengo muros, ¿sí?, yo voy a tener un problema, y es que los muros empiezan a ser muy rígidos y empiezan a llevarse toda la deformación, ¿no? Entonces, yo debo chequear lo que sería el diseño, ¿sí?, del sistema de piso. ¿Listo? Y para el diseño del sistema de piso, pues yo voy a necesitar realizar lo mismo que hicimos, pues, para el edificio en hormigón. De tercero, yo voy a chequear lo que serían las fuerzas en vigas o el diseño o la resistencia, de hecho, la resistencia de vigas y columnas. Debido a que estos elementos, prácticamente las vigas y las columnas, pues ya dejan de ser el sistema principal,
más que todo, y empiezan a ser elementos secundarios en el diseño, ¿no? Después, yo tengo que hacer el análisis de los diafragmas. ¿Listo? Y entonces, aquí me refiero a lo siguiente. Recuerden que yo estoy tratando de unir una losa, ¿sí? Con unos elementos completamente rígidos, ¿sí? Y entonces yo necesito hacer que para que el sistema se considere un elemento de diafragma rígido o que tenga una losa de tipo diafragma rígido, la losa tiene que ser lo suficientemente rígida para que cuando se desplace la losa, desplace todos los muros, ¿sí? Igual en todas direcciones. ¿Listo? Entonces, eso ya empieza a ser mucho más difícil cuando yo estoy hablando de muro, porque yo puedo tener muros, ¿sí? Muy rígidos que hacen que la losa se distorsione. Recuerden que el concepto de rigidez es muy de la mano de los elementos que se conectan. Entonces, si yo tengo un muro muy grande, pues la losa no va a ser capaz de mover el muro la misma forma que mueve en todas las direcciones que se mueve ella. Y por lo tanto, yo tengo que garantizar, ¿sí? O se debe, digamos que aquí se debe chequear si la losa actúa como un diafragma rígido o, no, pues actúa como rígida o flexible. Eso es muy importante. Yo debo chequear eso. ¿Listo? Entonces, yo hago el análisis y resulta que la losa no es un diafragma rígido, es un diafragma flexible. Miércoles, ¿qué hago? No importa. ¿Sí? El hecho de que la losa sea un diafragma rígido o flexible, lo único que tiene que suponer para mí es que yo en el modelo de SAP, yo no le puedo poner un diafragma rígido al modelo de SAP. Si yo ya identifico que la losa es flexible, entonces me toca modelar directamente la losa, ¿sí? Con elementos shell, y con eso mirar cómo es la flexibilidad de la losa. Y ya no puedo poner un diafragma flexible y ya no puedo utilizar el método de la fuerza horizontal equivalente que utilizábamos nosotros en los análisis, porque ese método necesita que exista un diafragma, ¿sí? Y como yo no puedo crear un diafragma, pues no puedo crear ese tipo de elemento. ¿Listo? Entonces, la losa empieza a ser un modelo directo, ¿sí? Específico que debe realizarse en el modelo. ¿Listo? De ahí, lo siguiente que yo debo chequear son o realizar el diseño de las conexiones Entonces, aquí voy a tener conexiones viga columna, viga muro, que es súper importante esta conexión viga muro, ¿sí? Eso ustedes no ven en pregrado. Digamos que si tienen que profundizar un poco, toca investigar, pero la conexión de la viga muro es bien importante. Si la viga se desconecta del muro, el muro empieza a soportar toda la carga y el pórtico deja de soportar carga. ¿Listo? ¿Y qué más tendríamos? Conexiones viga columna, viga muro, ¿sí? Losa muro, que serían las principales, ¿no? Y por último, pues yo tendría que hacer el chequeo o realizar el diseño de la cimentación y los muros de contención. ¿Listo? Prácticamente esos son los elementos que yo debería considerar pues en mi diseño. Entonces, ¿qué vamos a hacer como ejemplo? Juan Carlos, una pregunta. Dime. Eh,
entiendo que ahorita nosotros vamos a poner los muros como afuera, ¿no es cierto? Afuera, o sea, en el perímetro del edificio, ¿verdad? Ujú. ¿O le vamos a poner como un núcleo en la mitad? No, afuera. Ya, o sea, ya, entonces ahí sí va mi pregunta. ¿Qué gano con ponerle al núcleo, o sea, un núcleo de hormigón en la mitad? En tanto a la primera parte que pusiste que tengo que ver que el pórtico se dedique más a las cargas, o sea, así como vimos en el edificio de acero, medio como que dividir los sistemas. O sea, ¿qué gano con ponerle o sea, hacer un núcleo de hormigón en el medio? Realmente el núcleo de hormigón en el medio no es, dependiendo del sistema constructivo, no es la mejor solución, ¿ya? Realmente no ganas nada, pierdes, ¿ya? Entonces, los muros de hormigón en el núcleo de los ascensores, lo que se utilizan son como una medida para, ya que el ascensor es un elemento que de por sí va, no tiene ventanas, entonces se prefiere ponerlo ahí para no interrumpir lo que serían las vistas dentro de la estructura, ¿entiendes? ¿Sí? Pero el problema es que el núcleo de hormigón, cuando tú le pones, digamos, yo tengo, ahí se está viendo mi tablet, ¿sí o no? Entonces, suponte que yo tengo un núcleo de hormigón aquí. Uy, ¿ya? Entonces, lo que va a pasar es que el núcleo de hormigón debería, al ser los muros un sistema cerrado, se vuelve prácticamente un punto en donde el centro de rigidez del edificio se concentra aquí. ¿Me entiendes? Entonces, en un edificio como este, si tú lo pones en el centro, pues vas a tener un comportamiento en donde yo tengo una columna rígida en el extremo, en donde para cargas laterales, pues no hay ningún problema, ¿me entiendes? Yo voy a tener con cargas laterales, pues un núcleo que está justamente en el centro rígido de la estructura. El problema de este tipo de estructuras es cuando, por ejemplo, yo tengo aquí un muro que ocurre, y ustedes se pueden dar cuenta, en su propio edificio. Miren la planta de su edificio. El ascensor queda en la mitad. ¿Sí? En algunos no. Entonces, lo que pasa es que cuando no queda en la mitad, pues va a pasar es que el centro de masa y el centro de rigidez que está concentrado en el muro prácticamente, o está hacia ese muro, pues van a estar en diferente dirección. Lo que pasa es que entonces que cuando viene el sismo, pues esta estructura tiene una alta torsión. ¿Listo? Entonces, la ubicación de este punto, que se llama un punto rígido, es muy importante. Yo debo hacer que el centro de rigidez de mi estructura coincida lo más que pueda con el centro de masa de mi estructura. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, elementos externos, como estos que vamos a hacer nosotros, fíjense que el centro de rigidez de los muros, aunque están separados, pues si yo saco el centroide del área, pues esto va a estar más o menos por aquí, ¿no? Más o menos debe estar como por el centro, o un poquito más tirado como para este lado, como por aquí, supongamos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que la estructura es el peso es simétrico, pues yo voy a tener acá el centro de masa y los dos puntos son más bien muy cercanos, ¿listo? Entonces, esta configuración me permite tener muros no tan grandes porque el brazo resistente que es producido por el cortante que se generan en estos muros, ¿sí? Cuando tratan de moverse, es mucho más grande. Hagan de cuenta que respecto al centro de masa, la rigidez de los muros producen un momento resistente. ¿Se mira? Entonces, cada uno de ellos produce un cortante que multiplicado por su distancia al centro de rigidez produce un momento resistente. Entonces, si yo tengo un núcleo confinado, por ejemplo, este que habíamos visto acá, un núcleo de ascensor, el núcleo de ascensor también tiene un momento resistente, pero el momento resistente está en función de estos cortantes que producen los muros. Entonces, ¿cuál tiene mayor resistencia al cortante?
Fíjense que, pues los que están más separados van a tener un mayor brazo, ¿sí? Lo que me ayuda es que están cerrados, es porque cuando están funcionando cerrados, pues el muro se vuelve un sistema de una forma de un elemento, de una figura cerrada, no es una figura abierta. Y las figuras cerradas pues transportan mejor el cortante. Entonces tiene sus pros y sus contras. Digamos que dependiendo de dónde debe ir dentro de la estructura el núcleo de ascensor, pues eso define mucho dónde yo debería colocar los muros, ¿ya? Y bueno, todos los otros aspectos que hablábamos arquitectónicamente, pues que nos exigen los arquitectos. Oh, ya borré. Ya no, bueno. ¿Listo? ¿Ahí se entendió mejor? Ya, gracias, Juan Carlos. Bueno. Sí. Listo. Entonces, como ejemplo, vamos a modificar el portiquito que habíamos hecho, la estructura de pórtico que habíamos hecho en la semana, creo que 2 del curso, ¿no? 2 o 3. La tercera semana del curso. ¿Listo? Entonces, ese edificio ya tenemos ahí lo que sería la longitud de los ejes. Aquí lo único que quiero que se fijen es lo que serían los elementos a los cuales yo les voy a colocar los muros o los pórticos que van a tener muros dentro de la estructura, ¿ya? ¿Cómo defino eso? Pues digamos que yo siempre trato de poner 2 en cada dirección. Si funcionan y cumplen derivas, pues bueno, perfecto. Si no funcionan, yo tengo 2 alternativas. Hago muros más anchos, pero eso voy a tener un límite en arquitectura, ¿sí? O pongo otros ejes. Entonces, no me está cumpliendo deriva en Y. Entonces, pongo otro pórtico por acá con un muro, ¿sí? Pero el problema es que no me está cumpliendo deriva en X. Pues bueno, ahí empiezo a poner más pórticos. ¿Listo? Entonces, en este caso, vamos a partir con la base, que serían 2 en cada dirección. ¿Por qué no pongo 1? Imagínense por qué. ¿Quién me responde por qué no pongo un pórtico en una dirección? Solo un pórtico en cada dirección. Que no es simétrico, entonces el centro de masa y de rigidez no están en el mismo punto. Y se produce una estructura con torsión, ¿no? Perfecto. Esa es la respuesta. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a colocarlos así, ¿sí? Como para hacer el modelo. ¿Listo? Ahora, ¿qué consideraciones vamos a tener en la parte del modelo? Pues vamos a decir que la estructura va a tener las siguientes consideraciones de diseño. ¿Listo? Entonces, primero, vamos a hacer, ¿sí? Que dentro de los muros, yo voy a tener vigas de 30 por 40 centímetros. ¿Sí? Ahora, segundo, ¿sí? Vamos a utilizar, vamos a decir, bueno, este edificio no va a estar en Quito. Vamos a utilizar el espectro de la ANEC, ¿sí? Para Pedernales, que sería uno de los, pues, puntos, ¿no? Más sísmicos aquí en el Ecuador. Pedernales. Tercero, vamos a decir que la categoría del suelo es, y en Pedernales resulta que la categoría del suelo pues es muy malo realmente. Entonces C no es, digamos, un suelo bueno, pero cambiémosle, ¿no? Ahí, digamos que todo lo que pasó, por ejemplo, en Manta y Puerto Viejo, en donde barrios enteros cayeron, fue porque eran zonas de relleno. Gente que trata de robarle al mar, ¿no? Y rellena con arena y cosas así. Entonces vamos a suponer que nuestro tipo de suelo es un tipo D o un tipo E podría ser también. El F no, porque no nos van a dar. En el espectro, para la categoría F, toca hacer ensayos propios, ¿no?
Para el suelo tipo D, sí tenemos. Hagámosle con D, perdón, para ver qué pasa. ¿Listo? Vamos a considerar que los muros, ¿sí? Los muros tienen fisuramiento. O, a ver, no le pongamos tienen, trabajan fisurados. ¿Listo? Y entonces, recuerden que cuando nosotros estábamos haciendo los tanques, yo les explicaba que existía lo que es el comportamiento de membrana y el comportamiento de bending, ¿no? Entonces, le vamos a poner para el comportamiento de membrana y el comportamiento de bending, ¿sí? En la dirección F22 y M22, un factor de 0.35. O sea, que estamos trabajando al 35% del área bruta de la sección. ¿Listo? Los muros, nosotros vamos a tener que son muros de 25 centímetros de espesor, y dentro de los muros yo voy a necesitar colocar 2 capas de acero. ¿Listo? Entonces, la primera capa, como son más de 10 pulgadas, a ver, más de 10 centímetros de espesor, entonces yo necesito colocar 2 capas de refuerzo. La primera capa de refuerzo, pues va a estar en la capa top o en la cara top del muro. A ver, déjenme ver que se actualice esto. Ya. Actualízate, está actualizándose. Ya. ¿Listo? Entonces, recuerden que nosotros teníamos estos ejes, ¿no? Rojo, verde y azul. A ver. Entonces, el rojo, para nuestros muros, lo vamos a considerar que sea un eje totalmente horizontal. Este es el eje 1. El eje verde, pues va a ser un eje totalmente vertical. O sea, este es el eje 2. Y el eje azul, que en los elementos shell sale del análisis, ¿no? Entonces ahí tendríamos la cara top y la cara bottom para mi sistema. ¿Listo? Entonces yo voy a tener acero longitudinal y acero transversal. El acero longitudinal es este, Rho sub L, ¿no? Y el acero transversal, pues ese es este, Rho sub T. ¿Estamos de acuerdo? Horizontal. Y el otro vertical. ¿Listo? Entonces, esas son nuestras consideraciones de diseño. Bueno, Juan Carlos, ¿me dejas tomar un screenshot de la primera parte, a la de donde se ve en dónde vamos a poner los muros? Ya, ahí está, gracias. Listo. Listo. Entonces, vamos a ir directamente a SAP.
¿Listo? ¿Todo el mundo ya está viendo mi SAP? Sí. Listo. Entonces, aquí he abierto el modelito que hicimos para la clase, en donde teníamos ahí unos problemas en las columnas, en las vigas, bueno, algunas cosas, ¿no? Entonces, voy a guardar este modelo, voy a hacer una copia. Voy a hacer una copia que diga edificios con muros de concreto. Edificios con muros de concreto. ¿Listo? Entonces, este modelo ya lo tenemos. Me imagino que ya todo el mundo lo tiene por ahí a la mano y ya lo abrió. ¿Listo? ¿Todo el mundo ya tiene el modelo para continuar? Juan Abierto. Carlos, ¿abrimos el que teníamos las columnas de 40 por 40 o el que tocó hacer el deber de 60 por 60? El de 40 por 40. El que hice yo, el que hicimos conmigo. Yo. ¿Listo? Juan ¿Me Carlos, ¿me avisan? esperas unos 2 minutitos? Es que mi SAP sí se demora en cargar. Listo. ¿Listo? Nelson, creo que faltas tú. Ya, listo, ya la abrí. Gracias, Juan Carlos. Listo, genial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar haciendo? Primero vamos a definir las secciones nuevas, ¿no? Entonces me voy a ir aquí a definir Section Properties, Frame Section, ¿sí? Y en esta parte yo voy a definir las vigas de... las vigas, voy a hacer una copia de esta que dice vigas de 40 por 40, ya que las tengo ahí armadas, y le voy a poner vigas de, ¿cuántos que dijimos? 30 por 40. ¿Listo? Entonces, en esa parte, pues yo voy a tener un ancho de 0.30 metros, recuerden, y de alto 0.40 con un material de concreto de 4000 PSI y una inercia fisurada del 35% en los modificadores, ¿no? Entonces le voy a dar OK. ¿Listo? Ahora, voy a coger y me voy a ir aquí en definir Section Properties Área. Y vamos a crear los muros, ¿no? Entonces, igual que como hicimos para lo que serían los tanques, ¿no? Entonces, en área voy a crear un elemento shell, nuevamente, ¿sí? Y voy a crear una nueva sección que le voy a llamar aquí muro 25, ¿ya? Entonces, este muro, yo le voy a decir que es un muro de tipo shell, ¿sí? Pero para estos edificios, generalmente, yo no necesito considerar la variación del espesor. Y esto se debe a que yo diseño el muro como si tuviera un solo cortante en el plano del muro, ¿sí? Y como si fuera un elemento de flexión pura, bajo flexión pura, ¿no? Entonces, yo voy a coger y voy a decir que esto es un elemento de shell thing, y aquí le cambio lo que serían las propiedades de membrana al espesor, ¿no? Al espesor de membrana, el muro dijimos que era de 25, le voy a poner un color también. Un color, tenemos las vigas azules, las columnas rojas, pongámosle un color, no sé, un fucsia.
Podría ser un fucsia, algo que se distinga, a ver, no, tal vez un verde, ¿no? Listo. Y aquí, en los stiffness modifiers, aquí es donde sí tengo que cambiar. Entonces, esto va a depender mucho de los ejes locales, ¿sí? Entonces, yo me voy a asegurar que los ejes locales estén de una forma y entonces, como vamos a hacer esa modificación, yo le voy a decir que aquí me le coloque en el F2 un fisuramiento de 0.35 para las fuerzas axiales, ¿sí? Para el comportamiento de membrana y de 0.35 para el comportamiento de flexión. ¿Listo? Prácticamente esos serían los que me interesan. Ahora, ¿sí? Prácticamente yo lo que le estoy diciendo es, el muro va a tener menos rigidez, ¿sí? Cuando esté flexionándose en el eje 2,2, que es el eje vertical. Eso es lo que yo debo garantizar, ¿no? Entonces, en esa dirección, cuando esté tratando de doblarse así, fuera del plano, así, ¿sí? Va a tener poca rigidez. ¿Listo? Entonces, le voy a dar OK. ¿Sí? Y prácticamente lo que me queda es definir los parámetros de diseño, ¿no? Entonces voy aquí a la parte del concreto y le digo que me modifique esto, ¿sí? Y le digo, bueno, yo voy a necesitar definir el material. Entonces, en el material le voy a poner el acero, que siempre ponemos para las barras de las vigas y las columnas, pues porque es el mismo, ¿sí? Y aquí yo le digo, bueno, yo voy a tener 2 capas, ¿sí? 2 capas. Y en la capa top, que ya dijimos cuáles eran, la capa top es la que está en la cara top del elemento shell y la cara bottom, pues es la que está en la cara bottom del elemento shell. Eso sí se acuerdan, ¿es verdad? ¿Sí? ¿Cuál es la top y cuál es la bottom, ¿no? Entonces, aquí me dice, en la cara top, en dirección del eje 1, y en la cara top, en dirección del eje 2. ¿Se nota? Si yo le pongo una sola capa, pues solamente me pregunta por la dirección. Entonces, como los ejes 1 y 2 es el horizontal y el vertical, yo lo que estoy colocando es la cuantía ρ sub t y ρ sub l en el muro. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que yo estoy colocando aquí, ¿sí? Entonces, vamos a colocar 2 capas, ¿sí? Y aquí lo que me dice es qué distancia, ¿sí? Existe de recubrimiento al centroide de las barras de acero en la cara top y en la cara bottom de mi elemento. Eso es lo que me está preguntando. Entonces aquí voy a hacerme un pequeño diseño, o mejor dicho, un pequeño dibujo, porque yo tengo que considerar algunas cosas. Recuerden que si yo tengo aquí el espesor de mi muro, ¿sí? Yo voy a tener un acero que es totalmente horizontal. Si lo estoy viendo desde arriba, ¿sí o no? Si lo estoy viendo desde arriba, yo voy a tener un acero horizontal, ¿sí? Y yo voy a tener un acero vertical. Ay, perdón. Un acero vertical. Listo. Entonces, el cover, ¿sí? Para el 1 va a ser el recubrimiento más el diámetro de la varilla que voy a utilizar para el acero horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Pero para el otro, el recubrimiento a la distancia de la otra fila va a ser el recubrimiento más 2 veces el diámetro de la varilla. ¿Se entiende? Para el primero sería el recubrimiento más 1 vez el diámetro de la varilla y para el otro sería más 2 veces el diámetro de la varilla. ¿Se entiende? Porque la una pues está detrás de la otra. ¿Listo? Entonces vamos a colocar los siguientes valores. En la parte del recubrimiento, en la dirección 1 del top bar, le voy a poner 7 centímetros. ¿Sí?
En la dirección 2 va a ser menos, ¿sí? Entonces le voy a poner 1 centímetro menos. En la top bar, ¿sí? Dirección 1, ¿sí? Perdón, en la bottom bar, dirección 1, le voy a poner 7 centímetros. Y en la bottom bar, dirección 2, le voy a poner 6 centímetros. ¿Listo? Juan Prácticamente. Carlos, perdón, ¿cuál es la dirección 2? ¿Es el que está más abajo? ¿O el que está No, más arriba? depende de los ejes locales. Esta es la dirección del eje local 1 y esta es la dirección del eje local 2. Entonces tú tienes que mirar cómo van a estar definidos los ejes locales. Entonces tú los puedes girar. ¿Te acuerdas cómo hicimos? Tú puedes girar y dependiendo de cómo tú gires los ejes locales, pues van a ser 1 y 2. ¿Sí? Pero en este caso, pues ya está preparado el ejercicio, entonces lo vamos a colocar así. ¿Listo? Bien. Bueno. Entonces, ya que tengo eso, ya tengo todo definido, le voy a dar OK. OK. Voy a borrar mi dibujito. Y ahora sí, voy a colocar lo que serían los muros. ¿Sí? Entonces, voy a venirme en la parte de esta vista en XY y me voy a ir a un plano XY, perdón, XZ, y me voy a ir a la posición 0, que sería esta de acá. ¿Listo? 0. En donde yo estaría es, si yo selecciono esta viga y esta columna, pues serían estas de acá, ¿no? Entonces, en este pórtico es donde yo debo colocar los muros. ¿Estamos de acuerdo? Este es el pórtico en donde yo debo colocar los muros. Entonces, voy a irme aquí al comando de creación Quick Draw Frame. Le voy a dar clic y aquí pues selecciono el elemento, ¿sí? Y voy a darle clic en cada uno de los elementos en donde existen muros. Entonces le doy aquí, le doy aquí, le doy aquí, le doy aquí. Entonces fíjense que ahí no se ven. Entonces quiero que se me muestren. Entonces me voy aquí a la opción de visualización, General Option, Fill Objects, ¿sí? Y podríamos dejarlo ahí por la hora. ¿Listo? Entonces, ya tenemos aquí los muros. En estos, ¿sí? Voy a borrar las columnas del borde. ¿Listo? Y entonces, donde existen muros, solamente necesito muros. Y las vigas se conectan directamente al muro. ¿Estamos de acuerdo? Las vigas se conectan directamente al muro. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer lo mismo para el resto, ¿no? Entonces, aquí estoy en el muro de acá atrás. Perdón, Juan Carlos, ¿qué nomás le borraste? No. Las columnas que estaban a los lados del muro. Ya, gracias. Dale. Entonces, voy a hacer lo mismo acá para ir viendo los muros. Entonces, me voy a ir en esta vista en XY, me iría al 23, al plano 23,50, que sería el plano de atrás, este que está por acá, y repito el procedimiento. Entonces empiezo a crear los muros, ¿sí? Selecciono las columnas, no necesariamente en ese orden, podrían seleccionar primero las columnas, las borran, ¿sí? Realmente no importa, allá no tengo columnas. Ahora me voy a un plano XZ y en este plano yo tengo que colocar los muros en el eje 2, 3. Identifico el eje 2, 3. Voy a borrar estas columnas. Selecciono los muros. Y ahora me voy al siguiente plano. En el 2, 3, repito el procedimiento.
¿Listo? Entonces, fíjense que en estos nodos, como yo borré las columnas, no hay apoyos, ¿no? Entonces voy a seleccionar los nodos de los extremos y los voy a empotrar, aunque igual después tengo que hacer algunas modificaciones. Pero bueno, ¿estamos hasta ahí? ¿Sí? Genial. Juan Carlos, una Entonces, pregunta. dime. Como hacíamos, por ejemplo, para tanques, ¿por qué en este caso no es necesario, por ejemplo, cambiar la dirección de los muros para que esté acorde a un eje local? O sea, sí vamos a mirar, vamos a chequear los ejes locales, pero no es necesario porque yo no, o sea, yo en tanques necesitaba poner presiones sobre el muro, pero aquí en el edificio yo no voy a poner presiones sobre el muro, ¿listo? Entonces, no necesito hacer eso, ¿sí? Porque las cargas están directamente en las vigas y las vigas transfieren la carga a los muros. La fuerza sísmica se transmite del diafragma a los muros, etc. Entonces, es por eso. Ya, ¿No? ok. Listo. Entonces, aquí, ahora, lo siguiente que voy a hacer es crear grupos. Es muy importante generar un grupo. Entonces, me voy a venir aquí a asignar, ¿sí? Perdón, a seleccionar. Voy a seleccionar propiedades. Y en propiedades le voy a decir que me seleccione un área, ¿sí? Selecciono el área, ¿sí? Y ahí se me tuvieron que haber seleccionado todas las áreas que acabo de crear. Entonces voy al comando asignar grupo o Control-Shift-G y aquí voy a crear un nuevo grupo, ¿sí? Entonces voy a definir un grupo que diga muros. Y a este grupo de muros le voy a poner el color que le puse hace un rato a este, que sería este, creo. ¿Listo? Y le voy a dar OK. Ahí definí el grupo. Ahora, los elementos que tengo seleccionados los asigno al grupo de muros. Reemplace lo que esté, aunque no hay nada. Le doy a aplicar y le doy OK. Entonces, de aquí cada vez que presione Control G, pues yo puedo seleccionar rápidamente mis muros. Entonces, seleccionen de nuevo los muros, ¿sí? Y vamos ahora a discretizar los muros. Entonces, me voy aquí al comando editar, igual que hicimos en tanques, edit áreas, edit divid áreas, ¿sí? Y entonces le voy a poner unos valores. Entonces, recuerden que yo tengo aquí la coordenada, por ejemplo, 5.5 y de aquí tengo la coordenada 11.75. Entonces, 11.75 menos 5.5 son 6.25. Lo que quiere decir que si esto lo divido en bloquecitos de 25 centímetros, ¿sí? Prácticamente voy a tener 25 bloquecitos a lo largo, ¿ya? Entonces, y en lo alto yo tengo 3.4. Entonces tengo 3.4 metros entre punto 25 me da 13.6. Entonces, no me funcionan los valores de punto 25 por punto 25. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer para eso? ¿Listo? Yo puedo, como yo tengo una altura de piso diferente, que no es múltiplo de 25, yo puedo hacer y utilizar por número de elementos. ¿Sí? Entonces, fíjense que al dividir a lo alto los 3.4 metros, los 3.4 metros, si yo los divido en 25, me dan 13.6 cuadritos. Entonces, yo no quiero que sean 13.6, yo necesito que sean 14, ¿ya? Entonces, supongan que yo tengo 14, yo quiero 14 divisiones hacia arriba, ¿sí? Aunque está mucho, 14 es demasiado. Dividámoslo en valores más pequeños, pongámosle 7. La mitad, hagamos bloquecitos un poco más grandes. Y yo tenía, ¿cuánto dije que tenía a lo largo? Tenía 17. A lo largo tengo 25 divisiones, Eso, ¿no? Eso está muy grande.
pongamos la mitad. Entonces, pongámosles 12.5, 13 divisiones. O yo podría hacer que en el sentido horizontal se dividan cada 50. Hagamos eso y con eso terminamos. Y en la parte hacia arriba me lo divida en 7. ¿Ya? Algo así como el problema que tú tenías ahorita, Juan. Entonces no me van a quedar totalmente rectangulares, pero pues vamos a jugar con esto. ¿Listo? Entonces, como ya los tengo seleccionados, yo voy aquí en la pestaña, le voy a decir que me muestre cuáles son los ejes locales de las áreas. Y le doy a aplicar. Entonces, fíjense que en el sentido rojo es el sentido horizontal, así como lo dibujé en el cuaderno. ¿Listo? Entonces, yo le voy a decir que me divida, ¿sí? En el sentido rojo, en el sentido del punto 1 al 2. Aquí tendríamos que ver cuál es el punto 1 al 2. Me divida en elementos de 50 centímetros. Entonces, yo tengo que si divido 6.25 entre 0.50, tengo 12.5. Entonces, le voy a decir que me lo divida por número de objetos. ¿Listo? Entonces, en la parte del eje 1 al 2, le voy a decir que sean 13 objetos. Y del 1 al 3, que sean 7. Y le doy a aplicar. Ah, lo hice al revés. Perdón. Del 1 al 2 son 7. Y del 1 al 3 son 13. Le voy a dar que me seleccione lo que antes tenía seleccionado. Me quiere seleccionar. Entonces, control G, seleccionar muros. Cerrar. Y ahora sí le doy a aplicar. Está peor. No. Sí estaba bien, como estaba antes. Control G, muros. Control G, muros. Y aquí, dividir áreas. 13, 7. ¿Listo? Entonces, en teoría, estos deberían ser más o menos de un poco menos de 50 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué se nota ahí? ¿Tiene como sentido? ¿Sí? Más o menos se mira que si yo lo hiciera mucho más grande, digamos que yo cojo estos 4 cuadros y hago un elemento más grande, pues solamente tendría en la altura 3 cuadritos. ¿Estamos de acuerdo? 3,5 cuadros. Entonces, yo tengo que buscar un nivel de detalle que me permita analizar un poco bien esta estructura. ¿Listo? Entonces, me parece que ahí está bastante bien el análisis. Ahora. ¿Tenemos que rotar el eje 3 hacia afuera o no? No, no. No me interesa ahorita eso. Ya no me interesa esa parte. ¿Listo? Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Vamos a continuar aquí el día jueves. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta eso. Desde aquí continuamos para el día jueves, ¿no? Que estén muy bien, que tengan una excelente tarde y que almuercen rico. Cuídense. Juan Carlos, Juan Carlos. ¿tienes horas de oficina ahorita? Hoy no tengo, pero ¿qué necesitas hablar conmigo? Quédate al final y hablamos. ¿Listo? Gracias, Juan Carlos. Que estén bien, cuídense. Chao.